Muy buenas noches y bienvenidos otra vez al programa de Serapaz en Rompeviento TV. Esta noche tenemos el gusto de tener como invitados a María del Mar Álvarez de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, una organización de derechos humanos que durante mucho tiempo ha defendido e impulsado la labor en Monterrey. Buenas noches, Marimar. Buenas noches. Y tenemos también el gusto de contar con la presencia de María Baluján y Gustavo Acosta Reyes. Buenas noches. Buenas noches. Desde hace unos días la Suprema Corte anunció que se discutirían varios de los temas que tienen que ver con la situación de abusos del ejército dentro de sus labores de seguridad pública que ha emprendido durante este sexenio. Esto ha llevado a toda una discusión jurídica y ciudadana en torno al tema del fuero militar y su aplicación y cómo este tiene que venirse acotando, como según disposiciones que han sido señaladas por organismos internacionales de derechos humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha dictado sentencia en este sentido después de varios casos. En los próximos días, la Corte decidirá sobre 30 casos que están en un proceso donde se definirá muchos criterios por los cuales este fuero militar podría ser acotado. Esta situación nos la van a explicar dentro de un momento con mucho más detalle las y los compañeros que hoy nos acompañan. Pero lo más importante que queremos compartir el día de hoy es el testimonio de una familia que ha luchado por la ejecución extrajudicial de un familiar suyo, de un hijo suyo, y que tiene mucho que aportar a esta discusión desde su testimonio y desde lo que ha sido todo un proceso de avance y exigencia frente a autoridades, porque esta situación de injusticia que se vive en el país, desde toda esta dinámica de lucha contra el narcotráfico desde una vía militarizada que ha venido generándose en los últimos años. Para empezar quisiéramos, primero darles la bienvenida, darles muchas las gracias que nos puedan acompañar el día de hoy y pedirles un poco que nos puedan exponer qué es lo que ustedes han vivido en esta lucha que han emprendido desde que lamentablemente fallece su hijo Gustavo en su casa. ¿Nos lo pueden platicar, por favor? Pues lo que hemos vivido desde que pasaron los hechos, pues ha sido un peregrinar largo, que pues sí se han alcanzado logros, ¿verdad? Pero yo pienso que aún falta mucho camino por recorrer. Pero lo único que nosotros estamos en esta lucha es más que nada por pedir justicia por lo que nos hicieron y no sé, o sea, todavía nos vamos a topar con muchos obstáculos, pero tenemos la fe de que los vamos a superar. Y que pues a fin de cuentas nosotros tenemos fe que se va a lograr algo con el camino que estamos caminando y que nos falta por caminar. Y esperamos que las autoridades hagan caso de pues ya no ruegos, sino de nuestras exigencias, porque es una exigencia lo que estamos pidiendo, no tenemos que rogarle a nadie más que exigirle que hagan justicia. Para nosotros eso es muy importante. ¿Qué fue lo que sucedió, María? ¿Usted nos puede platicar? Ese día de los hechos. Sí. Pues mi hijo, el más chico, decía, dormimos en una sola recámara por el tiempo de calor. Mi hija, la soltera, y la niña dormíamos juntas las tres en una cama. Y mi hijo dormía en el suelo porque teníamos un solo abanico. Y él nos levanta y nos dice que se oyen balazos.
Y nos sentamos en la cama, orillé de la cama y le digo, papi, no, aquí no se oye nada. Y nos hace con el dedo que nos callemos. Y nos tumba para el suelo, para el colchón, que nos vayamos para atrás. Y dice, váyanse para atrás, mamá, porque se oyen balazos. Y nos fuimos arrastrando. Y yo llego a la recámara de atrás y abro la ventana y le digo a mi hija, no pasa nada, todo está muy tranquilo. Toda la gente está durmiendo. Nos regresamos, venimos caminando las tres agarradas para la puerta de la recámara y dice mi hijo, les dije que se tiraran al suelo. Nos ponemos en lo que es en el marco de la puerta las tres y mi hijo está en la puerta del baño en calzoncillos, donde él dice, déjenme, me pongo un pantalón para ver qué pasa. Pero no sabíamos nada de lo que había pasado abajo. Y cuando eso dice mi hijo que empieza a poner el pantalón, se oye un ruido fuerte. Y al tiempo que volteamos, él nos avienta con el codo, caemos de ancho para la recámara y él para el baño. Y se oye la ráfaga de balazos. Era concreto que caía, se oían muchos balazos. La puerta de la recámara de nosotros quedó toda destruida. Y él nos gritaba, tírense al suelo, les estoy diciendo que hay balazos. Pero estábamos nosotras en blanco, pues no sabíamos ni qué. Él se empieza a encaminar, como pudo se puso el pantalón, se empieza a bajar las escaleras, pero ya no supimos de él. Duramos un ratito ahí para los tres arriba. Que qué hacíamos? Y decía mi hija, yo voy. Le dije, no, vamos las tres, vamos a ver qué hay. Pero todo era se oían muchas voces. Y cuando bajamos la escalera, mi hijo Daniel ya no estaba ya a la vista de nosotros. Eran puros militares y muy groseros, diciendo puras maldiciones, que le camináramos, que nos bajáramos rápido. Y con esto de mi ojo yo veo así de lado y veo a mi hijo tirado. Y yo le digo a mi esposo, ¿qué tiene mi niño? ¿Qué le hicieron a mi niño? Pero él estaba como en shock. Él estaba estaba en ese momento recién operado de una pierna. Y traía su andador. Pero él estaba así porque la cabeza de mi hijo quedó en sus piernas. Él no, como que no daba crédito. Y yo le decía a los marinos que checaran a mi hijo porque a lo mejor tenía poquita vida, que lo vieran, que le trajeran una ambulancia. Y me decían los marinos que me callara el hocico, que le caminara. Que le caminara, que porque primero nos habíamos rafagueado y después andábamos ya asustados. Yo le digo, ¿quién lo rafaguea, señor? Estamos dormidos. Estamos dormidos. Cállese el hocico, camínele. La familia es la última por enterarse de que andan sus hijos. Le digo, pero mi hijo su error de mi hijo fue haber estado despierto. Estaba checando la computadora de mi nieta. Se la acabamos de comprar. Ni 3 días. Él dijo, voy a meterle juegos acorde a la edad de la niña para que no vea cosas que no deba de ver. Él estaba en un charco de sangre. Y no dábamos nosotros por qué habían hecho eso. Y nos sacan a nosotros de allí sin preguntarnos nada, nomás nos encañonaron con las armas en la espalda a los tres y ahí nos llevan así a la vuelta de mi casa. Y nos dejaron entre material y tierra, basura, que nos tiráramos ahí en el suelo porque estábamos en zona de riesgo. Pero yo le digo, zona de riesgo, ¿por qué? Si están adentro de mi casa,
me mataron a mi hijo. Porque yo cuando vi que a mi hijo ya no tenía vida, fue porque era demasiada sangre. Y mi hijo tenía su boca entreabierta, pero yo por más que, le digo, yo cuando yo le hablaba a él luego, y él ya no se movía nada. Fue muy triste, muy desesperante no poder hacer nada. Y no dabas crédito a todo lo que estaba sucediendo. Y no saber después de mi esposo ni de mi hijo. Ni sabíamos que había sucedido nada. Hasta muchas horas después que él nos lo mandaron, lo aventaron los militares, que se fuera con nosotros. Muchas gracias, María. Vamos a tener un pequeño corte en este momento. Los compañeros tienen que atender ahorita una llamada muy importante, pero regresaremos pronto para acabar de recuperar este testimonio y seguir escuchando esta valiente demostración de denuncia y fuerza de los compañeros. Muchas gracias. Volvemos. Mexicanos y mexicanas, en México estamos ganando la guerra contra el narcotráfico, aunque no lo parezca. Aquí no hay impunidad y quien comete un delito se le llama delincuente y se le enfrenta con todo el peso de la ley. En realidad no se trata de dividirnos a nuestro país. Yo ni los veo ni los oigo, porque ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. Si me preguntan sobre el precio de la tortilla, pues no lo sé. No soy la señora de la casa. Mi propuesta es muy clara. Por primera vez en la historia de este país, podemos decir con firmeza que hemos logrado garantizar empleos justos y bien remunerados para todas y todos los jóvenes de México. Muchas gracias. Muchas gracias por seguir con nosotros en el programa de Rompeviento TV de Serapaz. Estamos hablando con María y Gustavo Acosta y con María del Mar de CADAC, que nos están exponiendo un importante y muy relevante caso en este contexto de discusión que se está viviendo en el país sobre la acotación del fuero militar, en donde ellos están dando un testimonio importante que expone varias de las razones de por qué esta discusión es tan relevante en este momento de inseguridad y de violencia que estamos viviendo. Hace unos momentos María nos platicaba mucho su experiencia y una experiencia muy fuerte, pero también con un testimonio muy valiente de lo que ha sido, lo que fue vivir en carne propia una tragedia de la muerte y pérdida de un hijo en medio de una situación de injusticia. Tuvimos una pequeña interrupción por una llamada que no logró establecerse, por lo que en unos 10 minutos aproximadamente volveremos a hacer un nuevo corte porque la llamada no pudo establecerse. Pero mientras tanto, quiero pedirle de Gustavo que nos puedas platicar tú cómo viviste ese día tan duro, ese día tan difícil, bueno, que entiendo que debe ser difícil para ustedes estar recordando una y otra vez, pero que también entendemos y admiramos su fuerza y su capacidad de seguir compartiendo este testimonio que creemos que es importante que se conozca. Mira, ese día, el 1 de septiembre del 2011,
Ya estando dormidos nosotros, se dieron disparos en la parte de afuera de mi casa. Los primeros disparos que vimos, pues se dieron lejos. Ya los segundos, ráfaga, fue cuando empezaron a rafaguear. Por el lado lateral, mi camioneta que estaba en el porche de mi casa. Y luego, ya después, incursionaron en el porche los marinos y gritando que salía, que quién les había disparado. Mi hijo les contestó, no, nadie, o sea, que dónde estaban las armas, ¿cuáles armas? No tenemos nada. Ábrele, cabrón, que tenemos en la mira. Traían rifles de esos que tienen láser, ¿verdad? Y mi hijo les dijo, espérense, o sea, hay familia, está mi sobrina, está mi papá enfermo, ya mi papá, mi mamá y mis hermanos. Él me preguntó, me dijo, papá, ¿les abro? Ábrele, pues no tenemos nada que esconder. Y mi hijo no les abrió, sino que nomás giró el picaporte y ellos entraron a patadas. Y en ese instante, cuestión de segundos, a 1.5 metros de distancia, le dispararon en la cara, aquí lo que es en la frente, aquí de el entrecejo, y un segundo disparo que le dio en el hombro, que yo pienso que ese, no sé, iba dirigido a mí porque él estaba aquí, yo estaba hacia un lado, y al tiempo de que va cayendo, recibe el otro disparo. Pero para esto ellos ya habían refrigerado de frente también mi casa, la puerta y los laterales de las paredes, y por el pasillo me entraron balazos a la cocina. Entonces que cuando en ese momento entran 4 militares, que no yo francamente no me di cuenta quién fue el que disparó, ¿verdad? De esos 4. Y había otro hacia un lado mío que me exigía que yo le dijera que quién les había disparado. Le digo, pues yo no sé de lo que me está hablando, le digo, estamos acostados. Yo no puedo ni caminar. No, cabrones, y también a ti te voy a tronar como a tu hijo. Y nomás fue lo que hice decir, no le contesté. Y en eso fue cuando mi hijo Daniel iba bajando por la escalera y así lo agarran de los cabellos y lo pusieron en el porche y me lo golpearon. Me lo dejaron bien golpeado, mi hijo. Que lo tuvieron como 7 horas privado de su libertad, pero golpeado. Y después bajaron ellas, también me las trataron como a los peores criminales, empujándolos con las armas en la espalda. A mi nieta de 8 años me la empujaban también con las armas entre los vidrios de la camioneta, en el porche. Y a mí todavía me retuvieron ahí adentro junto al cuerpo de mi hijo. Y después de unos 20, 25 minutos me sacaron a la siguiente casa. Ahí me tuvieron todavía preguntándome que quién los había refrigerado, que dónde estaban las armas. O sea, y ahorita yo reflexiones, me dicen, ¿dónde estaban las armas? Entonces, no, así como ellos dicen que mi hijo los agredió, pues no había armas. Porque ellos están diciendo, ¿dónde están las armas? Si no había. Entonces ya de ahí nos sacaron de ahí y después de una hora fue cuando me llevaron con ellos, donde estaban ellos como a 100 metros de la casa. Y ya más adelante llegó una camioneta de los marinos, o sea, con un oficial, yo creo que era de los que mandaban mandando ahí, que nos iban a llevar a un hospital, porque pues ella se me puso enferma, ella padece crisis de ausencia y yo soy diabético. Y yo le dije al oficial, ¿a dónde nos llevas? Si nos vas a hacer algo, haznoslo aquí. Ya mataste a mi hijo, ¿qué más? Pero ya ellos con otra actitud, ya no es la misma actitud que llegaron violentamente. Como que ya se habían dado cuenta del error que habían cometido. Porque hasta me dijo, no jefe, no le va a pasar nada, yo le doy palabra de honor. Tienes. Fíjate cómo llegaste a mi casa. Eso no sonó. Total, nos llevaron a la clínica y ahí nos aventaron, ahí nos dejaron como si no hubiera pasado nada. ¿Verdad? Entonces yo digo, si ellos dicen que encontraron armas y drogas, ¿por qué no me detuvieron?
Yo soy el jefe de familia, la casa es mía. O ellos también, mientras, como dicen que si le encontraron armas a mi hijo, pues yo pensé que el procedimiento no es que nadie se va, aquí se quedan todos. ¿Verdad? Ahora, ya cuando nos fueron familiares por nosotros al hospital, se da mi hija allá a la casa donde nos recogieron los hechos, y los ministeriales de ahí del municipio le entregan a mi hijo, ya todo golpeado y todo eso. Para esto, pasaron 4 horas para que los marinos le dieran vista al Ministerio Público del Fuero Común. Estamos hablando que el Ministerio Público llegó hasta las 5:20 y los hechos fueron a la 1:30, entre 1:20 y 1:30. Son 4 horas que estuvieron solos en mi casa para hacer lo que quisieran, sembrar lo que quisieran, todo. Yo quiero que me expliquen esas 4 horas que hicieron ellos adentro. Y después fueron y los acusaron de que ahí había... No, o sea, ellos no han ido nada para mi casa. Ya. O sea, eso fue un comunicado que ellos emitieron ese día en la mañana, ¿verdad? Sí, y creo que es importante mencionar que a raíz de estos hechos, efectivamente, la Marina presentó armas, cartuchos y droga, diciendo que supuestamente había sido encontrado en el domicilio de la familia Acosta. Se abrió esa averiguación, la familia compareció, rindió su testimonial y el Ministerio Público de la Federación concluyó que no había lugar a ejercer acción penal en contra de ninguna persona. Y además de no ejercitar la acción penal, le dio vista a la Procuraduría de Justicia Militar para que en caso de que lo considerara, abriera una averiguación por los hechos en que había incurrido la Marina. Es decir, los señores efectivamente fueron investigados por estos hechos y la investigación se concluyó que no había lugar a ejercitar acción penal. Pero querían justificar la entrada violenta y el asesinato por haber encontrado armas o droga o alguna de estas que situaciones. Lamentablemente en el estado de Nuevo León es una práctica que se puede ver en otros casos, ¿no? O sea, tenemos el caso de la pareja de Anáhuac, que también el ejército terminó diciendo repelimos una agresión, ¿no? Y además les encontramos armas. Los compañeros, los estudiantes del TEC, el caso de Otilio, también todo esto en Nuevo León, ¿no? Entonces no es un hecho aislado, sabemos que en el sentido de que está la Marina ejerciendo funciones de seguridad pública, pues comete estos errores porque su entrenamiento no es apto para desempeñar estas funciones. Entonces cometen errores y al final intentan justificarlos de una manera muy burda, ¿no? Vemos un modus operandi entonces todo el tiempo que está operando, funcionando, en el cual cuando hay alguna clase de error, cuando hay alguna agresión a una población civil, siempre se responde con una misma forma de justificación. Con la mentira, ¿no? De ahí la importancia de que la denuncia que presentó el señor Gustavo pues sea integrada en la Procuraduría General de la República, en el Fuero Civil no militar, porque si tenemos que la forma de manejarse de la Marina es con mentiras y es tratando de justificar, entonces el acceso a la justicia se hace totalmente imposible desde el momento en que ellos se permiten alterar una escena del crimen, se permiten mentir, se permiten todo este tipo de cuestiones. Es inviable que se acceda a la justicia si de estos asuntos en que los delitos son cometidos por elementos de las Fuerzas Armadas, pero contra civiles, sean conocidos por la misma Procuraduría de Justicia Militar. ¿Por qué es mucho más oscuro la justicia militar que la justicia civil, Marimar? Pues yo creo que en este caso es muy evidente que cuando hay involucrados civiles como víctimas de estos delitos, no puede ser una Procuraduría Militar quien investigue los hechos que el mismo Fuero Militar no le interesa que se conozcan, que se investiguen y que se sancionen. Basta ver las estadísticas, cuántos elementos de las Fuerzas Armadas están consignados por una Procuraduría de Justicia Militar, para darnos cuenta que no hay acceso a la justicia si se sigue perpetuando esta práctica, ¿no? Entonces, por eso la lucha de los señores Acosta
ha sido muy importante, porque esta averiguación, gracias al esfuerzo de ellos y de otros compañeros solidarios que estamos junto con ellos en este proceso, pues se ha mantenido en la PGR. Sin embargo, en tanto que no está definida la Suprema Corte, no hay un criterio jurisprudencial firme que diga que efectivamente quien debe conocer de estas averiguaciones es el Foro Civil, no militar, pues entonces la PGR no siente, no cree que sea ella quien lo debe de hacer. Entonces, además de pues su acostumbrada negligencia, pues tenemos este aspecto de que ellos no se creen competentes, luego no integran de forma adecuada las averiguaciones. Entonces, ha sido un camino lleno de obstáculos desde el día siguiente porque se presentó la denuncia. Ellos presentan la denuncia el día 5 de septiembre y el día 6 ya se había consultado la incompetencia, quedando la averiguación congelada por un plazo un poco más de una semana. Sin embargo, el caso no es llevado a fuero militar. No es llevado a fuero militar, sin embargo, ninguno de los 3 fiscales que han tenido conocimiento de la averiguación, ni el subdelegado, ni la delegada de la Procuraduría de Nuevo León, tienen claro que a ellos les toca hacer ese trabajo. Y los fiscales y la delegada nos lo han dicho con esas palabras. La delegada dijo, yo no sé por qué esta averiguación está aquí. Entonces, evidentemente, la delegación de la PGR Nuevo León no quiere ser la primera en consignar a los marinos. No quiere dar ese paso en tanto la Corte no se pronuncie. De ahí que es muy importante lo que se va a dar en los próximos días en la discusión sobre el Foro Militar en la Suprema Corte de Justicia. Mucho se ha dicho y se ha tratado de justificar a lo largo de este sexenio en torno a presentar que la violencia siempre viene del crimen organizado. Vamos a tener un pequeño corte y regresando quiero que podamos platicar esto, porque hemos podido constatar que esto no es siempre así, sino que las autoridades verdaderamente también viven una violencia hacia los ciudadanos. Por favor, no se vaya, regresamos en unos minutos. Nosotros en este programa de Serapaz en Rompeviento TV, dedicado a la lucha y testimonio de María y Gustavo Acosta, quienes nos han compartido todo lo que ha sido un caminar de exigencia, de justicia, frente al lamentable y doloroso momento de pérdida de su hijo por una ejecución extrajudicial de elementos, por parte de elementos de la Marina. Antes de nuestro corte, Marimar, de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, una organización de derechos humanos de Monterrey, premiada y sumamente reconocida, nos expresaba la importancia del momento de lo que se está discutiendo en
contexto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y discutíamos cómo se ha utilizado este discurso por parte del gobierno federal durante todo el sexenio acerca de que la violencia siempre proviene de los criminales. Y testimonios como el del matrimonio Acosta nos demuestran que esto no siempre es así y ponen en tela de juicio esta impunidad que vive el Ejército y la Marina dentro de este momento en el cual se ha utilizado a estas fuerzas para combatir a la delincuencia. Quisiera yo preguntarles, ¿cuál es la idea que ustedes tenían cuando se anunció que la Marina y el Ejército iban a ir a Monterrey a hacer labores de seguridad frente a la situación que se vivía, de lucha contra el narcotráfico? ¿Y cuál es la perspectiva que ahora tienen después de este testimonio y después de esto tan fuerte por lo que han tenido que pasar? Pues cuando dieron a conocer que llegaban fuerzas militares a Nuevo León, pues por la situación que se vivía, pues uno pensaba, bueno, pues puede ser una solución. Pero pues yo pienso que como toda la población, ¿verdad?, pues se sentía un poquito más segura. Que como quiera la seguridad seguía, pero como que era un poquito más segura por ley. Pero a raíz de que empezaron a pasar ciertos casos donde intervino la Marina, pues ya la gente también, yo creo, ya no sabía bien cuidarse, sino de los delincuentes o las fuerzas de seguridad. Y desgraciadamente a nosotros nos pasa esto de lo de mi hijo. Pues lógico, nosotros en realidad ahorita ya nosotros no confiamos nada en ellos. Para nosotros ya es una... Pues nos dimos cuenta que ellos están preparados para otro tipo de labores. Ya no para cuidar a los civiles. Porque como nos trataron, para nosotros la perspectiva es de que les falta cultura, o que los enseñan a respetar a los civiles, porque pues lógico, uno no tiene la preparación que ellos tienen para manejar armas, que no las tenemos en México. Pues es muy raro el que tenga armas en su casa. Por la perspectiva, al menos la mía, es que yo ya no confío en ellos. No sé la de mi esposa, ¿qué piensa? Mira, yo pienso que hace muchos años yo pude haber pensado decirle yo un día a mis nietos, porque así me lo dijo un día mi hijo. Yo lo tuve en el pentatlón, fue muy respetuoso él, le encantaba. Él se vestía con su traje de pentatlón y bien orgulloso con su uniforme militar. Un día él quisiera vestirlo eso. Mi nieto me dice él que él también le gusta eso, pero realmente le digo, no, porque yo lo digo y lo he dicho. Yo, para mí en ese momento son y siguen siendo asesinos con permiso, con credenciales, que se pueden meter donde ellos quieren, porque toda la vida yo viví engañada, que métanse, adentro no les pasa nada, adentro de tu casa estás a salvo. Hoy es una vil mentira, porque pisotearon mi casa y te maltrataron tu centro familiar. Yo a mis nietos ya no los voy a poder decir, oye, esto, lo otro, porque simplemente mi hijo los ve y son los que mataron a mi tío. Mi niño tiene 5 años. Yo no le podía decir, ellos te van a proteger, te van a cuidar. Pues no. Claro. Y tenemos pues un nieto, hijo de mi hijo, que no sabe.
En este sentido, Marimar, ¿por qué es tan importante esto que está definiendo y que se está discutiendo en la Suprema Corte? ¿Nos puedes dar un poco el contexto de qué es lo que se está discutiendo y por qué resulta tan importante para esta situación que plantean los compañeros esta definición que se aproxima de la Suprema Corte? Sí, mira, para dejarlo en términos muy sencillos y muy claros, lo que se va a definir es: tenemos nosotros los ciudadanos y personas como los señores Acosta realmente el derecho de acceder a la justicia. Al final, desde mi punto de vista, eso es lo que se va a definir, porque es muy diferente que una instancia imparcial realice la averiguación a que una instancia del foro militar investigue a sus mismos elementos, ¿no? Entonces, en ese entendido es lo que al final se va a resolver. Y yo creo que es muy, muy trascendente porque este caso se está llevando en la PGR, pero es una cuestión excepcional, porque existen muchos casos, ¿no? Lo que se va a discutir el día lunes en la Corte, pues son alrededor de 30 situaciones, ¿no? Y no son 30 casos, son 30 familias. Son 30 familias lastimadas, son 30 familias adoloridas que llevan años en un proceso de búsqueda de justicia. Es una muestra de algo mucho mayor que ni siquiera conocemos. Que no alcanzamos a dimensionar. Entonces, lo que yo le diría a los ministros es que hagan lo que les toca, porque yo creo que aquí hemos visto de una forma muy clara cómo tanto Eva como Gustavo, en un acto de una valentía indiscutible, han presentado una denuncia que es complicado hacerlo. Y lo han hecho por su proceso de búsqueda de justicia, pero también para ver que lo que les pasó a ellos no le vuelva a pasar a nadie. Entonces, en la medida en que estos hechos no se denuncian, tampoco se investigan. Entonces ellos ya denunciaron, ahora lo que toca es garantizar una investigación seria. Y en la medida en que esto se investigue, podrá sancionarse y podrá evitarse que vuelva a suceder. Entonces, el hecho de que se estén llevando las averiguaciones en la Procuraduría de Justicia Militar, lo único que hace es perpetuar la impunidad. Y mientras los elementos de las Fuerzas Armadas sigan impunes, pues no hay garantía de que esto vuelva a suceder. Dentro de los casos que se están discutiendo en la Suprema Corte está el caso de Bonfilio, que es un caso de un indígena en Guerrero, que fue asesinado cuando viajaba en un autobús. Está el caso de Yetro, un joven asesinado y torturado en Cuernavaca, y casos muy emblemáticos y muy visibles. Pero el caso de Gustavo Acosta no está en este proceso. No, el caso de Gustavo Acosta está en la PGR, pero no podemos cantar victoria, no podemos decir que estemos más cerca de la justicia por el hecho de estar en la PGR, porque nos topamos con el problema de que al día siguiente, como les comentaba, al día siguiente de que se presentó la denuncia, fue el primer intento de carpetazo, porque al día siguiente se dio la consulta de incompetencia. Esto es, el Ministerio Público dijo, pues sí, un civil, pero hay marinos, entonces no me toca. Entonces ese no me toca es cerrar la averiguación y mandarla a alguien más, ¿no? Y este obstáculo se pudo sortear por medio de, sí, los recursos legales, pero también por la presencia constante de la familia y del apoyo de otros ciudadanos que están en esta misma lucha ahí en Monterrey. Y bueno, después de este obstáculo, tuvimos que convencer de lo que para nosotros es evidente, pero que no cuenta con el respaldo de un criterio jurisprudencial, a otros 2 agentes del Ministerio Público que han conocido de la averiguación. En total han sido 3. Entonces, es estar luchando con la representación social. Es decir, las víctimas y los ofendidos de los delitos tienen que estar peleándose con su representante social para que investiguen. De ahí que es muy importante que ya exista una certeza, que
el Ministerio Público de la Federación diga, sí me toca y lo voy a hacer porque es mi obligación. Entonces, en tanto no se defina, tenemos que, aunque está en la PGR, no podemos decir que esta averiguación se esté integrando de una manera seria, de una manera comprometida, de una manera responsable. Quiero resaltar esta parte porque en realidad es muy interesante el proceso de Gustavo, de María, en términos de entender que a pesar de que su caso no va a ser de los que se van a tratar en estos 30 casos de la Suprema Corte, están aquí. Y están aquí como parte de un proceso de exigencia que es mucho más amplio, que llevan un tiempo largo de lucha. ¿Nos pueden compartir qué ha sido ese caminar en esta lucha? ¿A qué obstáculos se han enfrentado? ¿Qué cosas nuevas han ido encontrando? Pues nos hemos encontrado los obstáculos de como en la PGR, de congelación del caso, como dijo la abogada, que lo querían se declaran incompetentes. El último obstáculo, bueno, los cambios de ministerios públicos y todo eso, que en realidad ninguno de los tres hizo nada. No hay seriedad. Eso no hicieron su trabajo, lo que deberían de hacer. Y ahorita pues el obstáculo fue cuando me dijeron que no ejercicio penal en contra de los marinos, que pues prácticamente nosotros nos decepcionamos mucho y ya pensamos que pues ahí quedaba ya todo, ¿verdad? Pero pues gracias a Dios todo ha seguido, procedió a la inconformidad, y por la perspectiva, como te repito, es saber que sigue, y la cuestión es, porque estamos aquí, es para que se conozca el caso más de nosotros en la Suprema Corte, y que exigir, o sea, pedir o no sé, exigir a la Suprema Corte que pues que ponga a trabajar a la PGR, que les diga que son competentes para que no pasen el caso al foro militar. Vamos a tener un pequeño corte, pero regresando quiero que nos puedan seguir compartiendo esta experiencia de lucha y cómo pues han pasado no solamente de vivir su dolor, sino a tratar de compartir su experiencia y este caminar. No se vaya, regresamos. Sabemos que están allá afuera, podemos sentirlos. Sabemos que allá arriba tienen miedo a que la gente se informe, temen al cambio. No conocemos el futuro, no hemos venido a decirles cómo acabará esto. Hemos venido a decirles cómo va a comenzar. Cuando termine esta señal, podremos ver lo que allá arriba han callado. Les mostraremos un medio sin nexos con los poderes fácticos. Un medio de comunicación crítico e independiente. ¿A dónde vamos? Es una elección que podemos construir juntos.
Buenas noches, muchas gracias por continuar con nosotros en este programa de Serapaz de Rompeviento TV, dedicado a la lucha y testimonio del matrimonio Acosta, quienes nos han venido platicando todo lo que ha sido un caminar de lucha, todo lo que ha sido un caminar de exigencia, y junto con Marimar de CADAC nos han explicado el momento tan importante que se está viviendo en este contexto para nuestro país, en medio de una definición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde podremos acceder, o según entendimos, ¿no?, poder ver si los ciudadanos pueden acceder a la justicia o no, como lo definió en esos términos la misma Marimar. Pero en este momento queremos seguir platicando con el matrimonio Acosta sobre su proceso de lucha, sobre cómo han pasado de vivir un dolor enorme que implica la pérdida de un hijo, a volverse luchadores sociales, a volverse activistas, a volverse gente que viaja hasta México a apoyar otros casos, a apoyar otros procesos y a estar entendiendo que la lucha es de todos y que estamos aquí para tratar de transformar las cosas y, como mismo han expresado ya en este programa, para evitar que esto vuelva a suceder. Es cierto. Pues el largo caminar, que ha sido a lo largo de 11 meses, desde que nos ocurrió el hecho, pues hemos descubierto muchas cosas que nosotros en realidad no conocíamos, porque pues a lo mejor no nos había pasado nada. Y hemos visto cosas muy dolorosas de gente desaparecida que nosotros tenemos en el grupo, nosotros los acompañamos. A pesar de que a nosotros ya nos ocurrió, ya sabemos dónde quedó nuestro hijo, pero nosotros estamos en la lucha con ellos, apoyándolos. Y seguiremos. Nos hemos identificado mucho con la organización con la que estamos y que nos han apoyado. Y pues el caminar de nosotros ha sido largo, penoso, que nos hemos encontrado con obstáculos que hasta ahorita pues hemos logrado brincar, como se dice. Y no sé, o sea, nosotros lo que queremos es más que nada es justicia, nada más. Justicia, ¿para qué? Pues así como a los civiles los procesan por cualquier delito que cometen, pues yo digo que también a los militares pueden ser procesados y que pues que ya baste de impunidad hacia ellos. Y como digo, nosotros andamos en esto no por beneficio, buscando un beneficio ni económico ni nada, sino que simplemente para que nosotros como padres, que otros padres no sufran lo que nosotros estamos sufriendo. Y que se sienta un precedente de que antes de volver a hacer otra cosa, lo piensen o que no vuelva a ocurrir. Más que nada es eso. Han pasado por obstáculos enormes, como ustedes lo han dicho, por la indolencia de las autoridades, por la cerrazón de los medios, por la falta de conocimiento de la sociedad civil y la inacción de la sociedad civil, pero también han tenido grandes logros. Lo que pasa es que mucha gente tiene miedo. Nosotros también tenemos miedo. Denunciar, pero no debe ser, porque tenemos derechos de que no te pisoteen, de que queremos que haga justicia, porque yo donde quiera que me pare yo digo, yo no pido nada económicamente, mis muebles son muebles, mi casa me la destruyeron, poco a poco hemos ido reparando. ¿Qué no puedo reparar? ¿Qué no puedo tener? La vida de mi hijo. Por eso, desde que nos invitaron al grupo CADAC, nos unimos en un grupo de familias y decimos siempre que somos una sola. Un dolor es el dolor de todos. Hay dolores muy fuertes ahí, porque hay 3 personas desaparecidas que ellos no tienen dónde llorar.
Yo ya tengo donde llorarle a mi hijo. Y me dicen, ¿por qué ando ahí? Porque quiero justicia también para ellos. Un día me habrá justicia para el mío. Eso de cuenta que es un granito de arena que estoy aportando a los de ellos. ¿Sí? Y que he encontrado yo ahí también mucho amor de todos los compañeros, cada integrante de cada... Todos son bien linda gente, no agraviando aquí. ¿Y qué queremos? Que se haga justicia. Que yo no quiero que lo maten al que mató a mi hijo, pero que lo castiguen, ¿verdad? Porque todos tenemos derecho. Me lo hubieran herido de una mano, una pierna, que se investigue a ver por qué. No entrar a mi casa así y matarlo a boca de jarro. Porque todos tenemos derechos. Claro. Todos tenemos que se investigue. Claro. Gustavo, tú decías cuando empezaba a platicarnos María, tenemos miedo. Pues sí, yo también tengo miedo, nosotros también tenemos miedo. Pero ese miedo ustedes no los ha detenido. ¿Por qué? No. ¿De dónde sacan esa fuerza tan grande que tienen? Es mi nieto. Es mi nieto. Mi hijo dejó un hijo de 4 años. Tenemos que luchar por él. Y él ahorita hermano nos va a tener a nosotros el tiempo que duremos nosotros. Mira, llevo muchos años con mi pierna, estuve batallando. Por una enfermedad, no me salían úlceras, no podía caminar, no podía apoyar el pie como ahorita. A razón de 11 meses para acá, no lo sé, pero me he sentido perfectamente bien para andar en esta lucha. Yo ahorita camino, antes no caminaba nada. El recuerdo de mi hijo me ha dado mucha fortaleza para seguir adelante. Y como ahorita nosotros, familiares de nosotros nos dejaron solos. Nosotros, la familia de nosotros es CADAP, los compañeros, que nos sentimos más identificados con ellos que con los propios familiares de nosotros. Y lo digo abiertamente, sus razones tendrán. Dios que los ayude. Nosotros seguimos solos en la lucha, pero no estamos solos. Ya lo vimos en la manifestación que hicimos en la PGR, CADAP, los compañeros, no estamos solos. Estamos en la lucha todos y ahí vamos a seguir. Y como le dije yo, si se arregla el caso de mi hijo, yo voy a seguir con ellos. Aprender más de ellos y acompañándolos donde se pueda. En este proceso se han encontrado con mucha gente que está en una situación similar a la de ustedes y con otras luchas, con el Movimiento por la Paz, con Fundem. Y ¿qué ha representado encontrarse a tanta y tanta gente en este país que está luchando igual que ustedes? Que no nomás nosotros hemos sufrido. Hay mucha gente, está sufriendo. Está sufriendo. Tenemos derecho que nos oigan, que buscar a nuestra gente, y sobre todo que se haga justicia. Nosotros tenemos 11 meses en el grupo y pues somos muy queridos porque nosotros en cada actividad estamos siempre acompañándolos, aunque nosotros no tengamos nada que buscar ya, pero pues nosotros los apoyamos y seguiremos, como te digo, seguiremos con ellos apoyándolos. No nos gusta, sino nos solidarizamos con ellos en su lucha. En esta perspectiva, y les quiero preguntar a ustedes, ¿hay esperanza para encontrar justicia en este país? ¿Ustedes piensan que verdaderamente hay esperanza? Pues sí tengo fe en que sí. Pues la fe muere el último. Y yo creo en Dios. Y mi Dios por delante, que Él está cansado, ¿verdad?, de tanta gente que le pide. Pero mucha fe tenemos. ¿Qué tenemos que haga hacer? Justicia. ¿Qué tenemos que hacer para que haya justicia en este país? Desde su lucha, desde que ahora ustedes son gentes que conocen mucho, que han aprendido muchísimo, que han enfrentado lo que muy poca gente en este país se ha atrevido a hacer. ¿Qué es lo que ustedes pudieran decir?
a la sociedad en este país que se debe y se tiene que hacer para alcanzar Que justicia? no tenga miedo en denunciar. Pocos o muchos nos han de oír. Todos tenemos derechos. Tanto el rico como el pobre, todos tenemos derechos. Y queremos creer que las autoridades hagan su trabajo y lo van a hacer para un futuro, porque nuestros hijos, ¿en quiénes van a confiar? Pues uno como quiera, como dice mi esposo, ¿qué tanto nos faltará? Pero vienen las nuevas generaciones. ¿Qué les dirían ustedes a las autoridades? ¿Qué les pedirían o qué piensan que las autoridades deberían de hacer? Pues que sensibilizaran ellos mismos con la población y que hagan su trabajo nada más. No se les pide otra cosa, pues que se hagan su trabajo y que impartan la justicia, que para eso se pusieron ahí. La gente que está ahorita para eso está, para impartir justicia sin fijar en quién es el que hizo las cosas. Si fuera civiles, militares o policías, todo, hagan su trabajo nada más. Que con la vara la midan a todos igual. Porque para ellos, como digo, para los policías de seguridad y todo eso, toda persona que se dirige a ellos es un delincuente o que supuestamente se enfrenta a ellos, todos son delincuentes. Hay delincuentes, pero no todos son delincuentes. Investiguen las cosas antes de actuar. Ya la juventud, pues, que tengan valores también, porque que no se pierdan, que saben que todos tienen derechos. Marimar, ¿algún mensaje que tú quisieras dar en general a la sociedad que está buscando justicia? Bueno, yo creo que la situación es tan compleja que como ponerme a dar un mensaje de lo que se debe o lo que yo creo que se debe de hacer, pues es complicado, pero yo creo que yo veo con esperanza esto que estamos viendo con ellos. Creo que se está generando un nuevo grupo de ciudadanía, un nuevo grupo de activistas, y que en este sentido pues lo veo con esperanza. Y pues agradecerles a ustedes el espacio, a Serapaz, a Rompevientos y a las personas que están viendo, porque nos damos cuenta que en esta lucha, en este camino, ni los señores Acosta ni quienes los acompañamos estamos solos. Gracias. Pues nada más nos resta agradecerles su testimonio, su fuerza, de la cual hemos aprendido mucho, de la cual queremos seguirles viendo y queremos seguir creciendo a partir de esa fuerza que ustedes nos comparten y esperar y tener esa esperanza efectivamente en que las cosas pueden cambiar si existe habiendo gente que establece esta lucha y sigue caminando. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por Muchas gracias al auditorio por escucharnos y nos vemos la próxima semana.